Slavoj Žižek, nuestro filósofo youtuber y sin ser youtuber favorito, no es capaz de decepcionarnos siquiera en tiempos de crisis como estos. Hace menos de una semana, y escribiendo a la velocidad de lo que yo aproveché en hacer este video, el eslavo fue el primero en escribir un ensayo sobre esta particular situación que el mundo está atravesando. Y siendo igual de polémico que siempre, plasmaría en su cuaderno la frase: la elección que enfrentamos es barbarie o algún tipo de comunismo reinventado. ¿Acertado? ¿Equivocado? Bienvenidos al Café Cortado número 10. Esto es Café Kioto. Sin dar muchas más vueltas, el titular del libro nos introduce perfectamente a lo que nos encontraremos tan solo un par de hojas después. La obra se llama Pandemic, COVID-19 Shakes the World, haciendo un juego de palabras entre la palabra panic y pandemic, es decir, pánico y pandemia en inglés, por supuesto. Además de, obviamente, hacer un análisis sobre esto, el pánico también critica duramente el papel que juegan los estados en estas situaciones, de la incapacidad del capitalismo en poder contener los mercados en tiempos de crisis, la desigualdad y nuestro papel como ciudadanos en toda esta situación. Además, y lo que creo que da pie a este análisis, es cuando Žižek habla sobre el rol de los medios, llamando a la tranquilidad, y acto siguiente nos muestra una seguidilla de diapositivas cuya intención está lejos de hacernos suspirar del alivio, y más bien haciendo un llamado a la psicosis masiva, y desencadenando así nuestra versión más primitiva y fúnebre. Y aunque anteriormente ya los haya introducido en un café cortado anterior, con esto voy a empezar este monólogo. Slavoj sentencia que el pánico tiene una lógica propia y plasma esto de una manera excepcional mediante una comparativa entre la situación actual del Reino Unido y una anécdota de su fría y soviética juventud en la difunta Yugoslavia. El hecho de que en el Reino Unido, debido al pánico provocado por el coronavirus, incluso los rollos de papel higiénico desaparecieron de las tiendas. Me recuerda a un extraño incidente de mi juventud con el papel higiénico en la Yugoslavia socialista. De repente comenzó a circular el rumor de que no había suficiente papel higiénico disponible. Las autoridades inmediatamente aseguraron que había suficiente papel higiénico para el consumo normal y, sorprendentemente, esto no solo era cierto, sino que la mayoría de las personas incluso creían que era cierto. Sin embargo, un consumidor promedio razonó de la siguiente manera: sé que hay suficiente papel higiénico y el rumor es falso, pero ¿qué pasa si algunas personas toman en serio este rumor y, en estado de pánico, comienzan a comprar las reservas excesivas de papel higiénico causando una escasez real? Entonces, lo mejor es que compre mis reservas. De esta manera, Žižek muestra que ni siquiera es necesario creer que otros tomen en serio el rumor, sino que es suficiente presuponer que otros creen que hay personas que toman en serio el rumor y el efecto es el mismo. El problema no es el desabastecimiento, el problema es que la gente crea que hay o habrá desabastecimiento. Y de esta manera vayan todos cuan vaca en matadero en fila al Walmart más cercano y efectivamente comprar en manada y de forma irregular hasta agotar el stock. Además, el libro habla sobre la importancia que, durante los últimos años, tuvieron algunas pandemias que nos antecedieron al gigante con quien hoy nos vemos cara a cara. Llámese SARS, ébola, que si de alguna manera nos tuvieron agarrados a la silla, no terminarían siendo una amenaza lo suficientemente importante como para encerrarnos voluntariamente o no durante 20 días o más dentro de las 4 paredes de nuestra habitación, comiendo como cerdos y reviviendo sitcoms que nos avergonzaría admitir en público que las vemos religiosamente durante toda nuestra cuarentena. Aunque estábamos convencidos de la verdad de estas terribles predicciones, de alguna manera no las tomamos en serio y nos resistimos a actuar y participar en los preparativos serios. Y hasta que no te convences de que estamos en un preámbulo de 28 días después, no vas a mover ese dedo naranja y engrasado que te estás relamiendo por comer una bolsa de Doritos a las 4 de la mañana. Acto siguiente, el filósofo dice que este contraste nos muestra que el pánico no es una forma adecuada de enfrentar una amenaza real, porque cuando reaccionamos con pánico no tomamos la amenaza en serio y, por el contrario, la transformamos en un meme, aunque no tengamos conciencia de esto. Solo pensá en lo ridículo del planteamiento sobre qué tan importante es tener suficiente papel higiénico en medio de una pandemia mortal. Entonces, cierra dicho párrafo con las siguientes preguntas. ¿Cuál sería una reacción apropiada a una epidemia de coronavirus?
qué debemos aprender y qué debemos hacer para enfrentarla seriamente. Slavoj Žižek no es el primero en sugerir que la pandemia de COVID-19 es tan solo el headcrab crecidito que antecede al bebé crudo antigravitacional que sostiene la grieta dimensional que abriste porque no fuiste capaz de revertir la cascada de resonancia, sino que la que se nos viene después posiblemente sea muchísimo peor. Y no se refiere a un virus más letal o a una mutación, sino a un cambio en el mismísimo sistema que sostiene los cimientos de este mundo. Antes de la publicación del libro, Žižek sugirió en repetidas ocasiones que las epidemias de coronavirus podrían dar un nuevo impulso de vida al comunismo, a lo que claramente se le rompieron las costillas riéndose en su cara. Pero miramos para el otro lado al ver que los chinos, y aunque tengan parte de la responsabilidad por no lograr contener el brote a tiempo, fueron mucho más eficientes a la hora de controlar los daños, reduciendo los casos a cero, por lo menos en la mismísima Sodoma o Wuhan, puesto en contraste con Italia o España, que teniendo más de 10.000 casos y una montaña de cuerpos sexagenarios esperando para ser enterrados en una fosa común, se dan el lujo de pasearse por la calle como si absolutamente nada estuviera pasando, como si decirles que se queden en sus casas a un pueblo que tuvo el peso de la Segunda Guerra Mundial sobre sus hombros fuera una falta de respeto. Pero tampoco es que Žižek le tire flores al régimen chino, sino que, como supo hacer en otras ocasiones, no se sonroja al reconocer viejos vicios de los comunistas, resaltando, entre otras tantas cosas, sus limitaciones, como la negación sistematizada de informaciones por temor a vaticinar malas noticias a quienes están en los altos cargos de la República Popular y posteriormente al público, mostrando así una cara débil de un régimen cuyo funcionamiento se parece más al de una calculadora que al de una sociedad conformada por simples seres humanos. En su libro, Slavoj también resaltaría cómo la presión para que China vuelva a trabajar después de las interrupciones del coronavirus está resucitando una vieja tentación: adulterar datos para mostrar a los altos funcionarios lo que quieren ver. Y para que tomemos conciencia sobre este fenómeno, nos relata la situación que se está dando en la provincia de Zhejiang, un centro industrial en la costa este con el uso de la electricidad, donde las fábricas locales fueron obligadas a alcanzar el consumo de energía regular para demostrar con estos datos cómo se está dando un resurgimiento en la producción, llevando a algunas empresas a operar la maquinaria incluso cuando sus plantas permanecen completamente vacías. A esta altura te estarás preguntando, lógicamente, por qué me tomé el trabajo de resumir un libro de un viejo eslavo que avala regímenes comunistas fraudulentos y totalitarios. Sí, en este libro Žižek afirmaría que el comunismo sería la opción más razonable y funcional para una humanidad post-coronavirus, pero no el comunismo que tenés en mente. Entonces, ¿qué quiere decir con comunismo? Para esto nos invitaría a leer las declaraciones públicas de la OMS y, posteriormente, dicha cita extraída de un artículo periodístico, de las que resalta una de las más recientes a la hora de redactar el ensayo y a su vez presumiendo cómo puede escribir un libro en menos de 15 días. El jefe de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el jueves que, aunque las autoridades de salud pública de todo el mundo tienen la capacidad de combatir con éxito la propagación del virus, a la organización le preocupa que en algunos países el nivel de compromiso político no coincida con el nivel de la amenaza. Esto no es un ejercicio. Este no es el momento de rendirse. Este no es el momento para excusas. Este es el momento para sacar lo mejor de nosotros. Los países han estado planeando escenarios como este durante décadas. Ahora es el momento de actuar de acuerdo a esos planes, dijo Tedros. Esta epidemia se puede retrasar, pero solo con un enfoque colectivo, coordinado e integral que involucre a toda la maquinaria del gobierno. El comunismo del que habla Žižek en Pandemic no sería otro que aquel basado en el sentido etimológico más puro y duro de la palabra comunismo, como una doctrina común. Habla sobre el enfoque integral que va muchísimo más allá de la maquinaria de los gobiernos individuales, es decir, abarcar la movilización local de las personas fuera del control estatal, así como una coordinación y colaboración internacional fuerte y eficiente. Si miles de personas son hospitalizadas por problemas respiratorios, se necesitará un número enormemente mayor de maquinarias respiratorias y para obtenerlas, el Estado debe intervenir directamente en la misma manera que interviene en condiciones de guerra cuando se necesitan miles de armas. Además, resalta que sin la cooperación mutua entre distintos estados en conjunto, cualquier esfuerzo por detener la pandemia será en vano.
Este último punto hace referencia y de una manera casi profética a naciones como Estados Unidos y Brasil, que tomarían medidas antitéticas al resto de la región, teniendo más probabilidades de sobrevivir a una noche en Silent Hill que a una semana todo pago en Río de Janeiro. Zizek plantea que en este comunismo la información debe compartirse y los planes deben coordinarse de la A a la Z. Continuando con la frase, esto es todo lo que quiero decir con el comunismo que se necesita hoy. Con esto, Slavoj resalta la postura equívoca de cada país para sí mismo. Llámese país que prohíbe la exportación de recursos vitales hacia otros lugares priorizando la situación frontera adentro que la de lugares más perjudicados. O como el caso de Argentina, que prohibió el ingreso de ciudadanos extranjeros al país, pero en el Caribe están más preocupados con el tema de la baja del turismo, que incluso lo estimularían mediante oportunas ofertas en vuelos y hospedajes. Bien hecho, Cuba. Y no importa cuántos médicos mandes al extranjero, no vas a arreglar la cagada que te mandaste. Otro punto que resalta Slavoj Žižek en Pandemic es cómo, y cito, las epidemias de coronavirus no solo señalan el límite de la globalización del mercado, sino que también señalan el límite aún más fatal del populismo nacionalista que insiste en la soberanía estatal completa, ejemplificando con nada más ni nada menos que Estados Unidos, cuya salvación no solo depende de Donald Trump y su gabinete, sino que de todos nosotros mediante una coordinación y colaboración global. Y no apela a una solidaridad idealizada entre las personas, sino como esto demuestra claramente cómo la solidaridad y la cooperación están en el interés de supervivencia de todos y cada uno de nosotros. El enfoque comunista, definido por Slavoj y según él, es la única forma en que podemos dejar atrás un punto de vista tan primitivo. Y no hace falta hacer una reflexión sumamente profunda para entender por qué hace este planteamiento. Siendo completamente cínico y evidenciando la excepción de que seas un ciudadano chino que reside en China, tengo la certeza casi absoluta de que la pandemia a tu país la trajo una persona rica, o por lo menos una que puede costearse unas vacaciones en un país lejano. Todo empieza con una persona, que el lunes baja de un avión, durante una semana hace su vida normal, hasta que un día se siente mal y se dirige a la clínica más cercana para hacerse unos chequeos. Resulta que es el flamante paciente cero en todo un territorio nacional, y que probablemente gran parte con quien tuvo contacto estén infectados. Hace exactamente un mes se reportaba el primer caso en Argentina. Hace 12 días que todos estamos recluidos obligatoriamente en nuestro hogar. Algunos tienen el privilegio de trabajar para grandes empresas que de todas maneras cobrarán sus sueldos mientras que permanezcan en sus casas. O son personas que pueden permitirse tomarse unas mini vacaciones sin goce de sueldo. Pero por el otro lado tenemos tanto a cuentapropistas como a aquellos trabajadores informales cuyos ingresos dependen de levantarse todos los días a trabajar y que esta cuarentena los obliga a recluirse en sus hogares, a ver cómo lentamente las alacenas comienzan a vaciarse, aceptando lentamente lo inevitable, intentar no morir de hambre o convertirse en una amenaza biológica. El COVID-19 dejó en evidencia una de las fallas más grandes de nuestro sistema, la desigualdad. Para que esta pandemia termine, todos debemos hacer nuestra parte, pero a su vez demuestra que no todos contamos con los mismos medios para hacerlo. El rico necesita que el pobre se quede en su casa porque él no lo hizo cuando debía. Uno tiene Netflix y el otro tiene hambre. Pareciera que este virus llegaría para limpiar a la humanidad de aquellos que no nos sirven, viejos, débiles y pobres. Esto nos indica que estamos preparándonos para promulgar la lógica más brutal de la supervivencia del más apto. Entonces, nuevamente, la elección que enfrentamos es barbarie o algún tipo de comunismo reinventado.